Bienvenidos a Bolivia Political Crossroads, episodio número 21. Hoy es sábado 2 de mayo 2020. ¿Cómo estás, Ernesto? Buen día. Buenos días, ¿qué tal, Paul? Aquí bien, por suerte, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí en casita. Bueno. Sí. Bueno, tocando un poco las novedades de esta semana, en resumen, rapidito. El virus sigue en aumento, un promedio está por los 60 y 60 y pico casos por día. Por lo general, estamos en este momento a 1,167 casos confirmados a nivel país, si no me equivoco. Más o menos la mitad de esos en Santa Cruz. Entonces, esa tendencia se ha mantenido a lo largo de toda esta situación, que Santa Cruz sigue con básicamente la mitad de los casos confirmados. La ciudad de Santa Cruz sigue militarizada, al menos eso es lo que yo he podido percibir. Yo salí el miércoles y seguían con los puntos de control en la calle. Conseguí un permiso para circular, gracias a Dios. Estoy en el sector el rubro de la gastronomía, así que por gestiones de la Cámara de Gastronomía tengo un permiso, y anteayer salí por primera vez con mi vehículo para hacer algunas diligencias del negocio, y sí, hubo puntos de control por todos lados con los policías militares. Así que eso continúa. Están siendo bastante estrictos. ¿Te piden tu permiso? ¿Perdón? ¿Te piden el permiso? Sí, lo piden. Bueno, yo lo tengo pegado en el vidrio, habrás visto. Bueno, no sé hasta dónde verás dentro de la organización donde vives, pero los carros que están circulando están con una hoja tamaño carta pegada ahí en el parabrisas, y tiene un código QR y demás. No me han chequeado el código para verificar si era falso o no el permiso, ¿no? Pero al final sí están controlando, y tenía algunos detenidos a un lado que seguramente que tener permiso o por tener alguna cosa dudosa, no sé. Pero sí, están controlando bastante. Y me tuve que parar en 2 sitios, pero vi puntos por todos lados. Si no en la cuadra que yo circulaba, una cuadra veía que estaban ahí chequeando. El tema de los restaurantes es un tema interesante, que aquí en Santa Cruz ya se permite que los restaurantes atiendan pedidos a domicilio desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a lunes, todos los días, y trabajando en conjunto con los diferentes servicios de las aplicaciones que se especializan en llevar comida a domicilio, ¿no? Así que ese es un alivio para muchos, tanto dentro del sector, los que trabajan en eso y ya tienen algo de ingreso, gracias a esa medida, y también para los que están cansados de estar cocinando todos los días, ya pueden pedir su comida a domicilio, ya preparada. Hemos visto disturbios, pasando a otro tema, en Yapacaní, como que un grupo de gente, se supone, tengo entendido, a fines de más, entraron a un precinto policial, retiraron varias motos que habían sido detenidas o incautadas por romper la cuarentena, rebalsando a los policías. También hubo en El Alto y entre las 2 localidades varios detenidos. La presidenta Áñez habló el 29 o 30 de este mes, declarando que la cuarentena total se alarga hasta el 10 de mayo, y a partir de esa fecha será una evaluación, quizás región por región, ciudad por ciudad, viendo la particularidad de las tendencias y quizás empezando a flexibilizar de acuerdo al caso de cada región o ciudad o departamento, desde el 10 de mayo. Pero por el momento seguimos con las mismas restricciones, salvo lo que acabo de mencionar sobre los restaurantes aquí en Santa Cruz. El MAS ha presentado 2 leyes muy importantes, que estábamos hablando de esto antes de
de grabar, sobre, bueno, la electoral que convoca elecciones generales dentro de los próximos 90 días. O sea, básicamente que sí o sí tiene que haber elecciones hasta un máximo de 31 de julio, ¿no? Que ahí parece que hay mucho descontento, mi opinión personal, que está bien, tarde o temprano tiene que haber elecciones. Estamos viendo que esta situación de coronavirus no se ha descontrolado y hay que aprender a convivir con él, ¿no? El segundo tema es una ley sobre los alquileres, que básicamente también presentada por el MAS, en pocas palabras, una reducción del 50% en los pagos de alquileres. Tiene un monto tope, ¿no? Tanto en el caso de alquileres residenciales como alquileres comerciales. No me acuerdo bien los montos. Sí, 5,000 y 7,000. ¿5,000 y cuánto? Y 7,000. Ah, ok. 5,000 me imagino en caso de residencias y 7,000 en caso de negocios. Y bueno, podemos tocar ese tema. Pero lo que sí estamos viendo, sobre todo en esta última semana, y creo que es algo que era inevitable, es que esto se va politizando cada vez más. Así que desde ahí podemos arrancar, ¿no? No sé cuáles los temas quisieras tocar primero, si es la ley electoral o de los alquileres. El discurso de la presidenta el día del trabajo que me olvidé comentar, de presentar un plan de crear 600,000 empleos en el sector, tengo entendido, en el sector público. Ojo, que una crítica muy fuerte de parte de lo que antes era la oposición, que el MAS infló la planilla pública al doble en términos de cuántas personas están trabajando para el Estado. Y entonces ahora presenta un plan para aumentar 600,000 puestos más. Así que, interesante. Muy interesante. Bueno, a ver, en el orden que tú lo has presentado, yo creo que empezamos por la ley electoral, ¿te parece? Dale, ya, me parece bien. A ver, yo coincido contigo en que, porque ya lo hemos hablado antes, además, ¿no? En otros programas. Yo coincido contigo en que las elecciones tienen que desarrollarse ya no más. No mañana, pero desde el día que la gente puede salir a la calle y la gente puede hacer negocios y se restablece, no te digo la normalidad plena, porque eso no va a ocurrir en el mundo entero en algún tiempo. En absoluto. ¿No? Pero una normalidad relativa, la gente puede ir a votar, porque tampoco es una actividad tan diferente el ir a votar que el ir a un mercado, ¿no? Si la gente va a ir aquí al mercado, al abasto, donde sin duda el contacto con los seres humanos es bastante cercano. No, hasta con mayor control, porque en la elección siempre hay un control, hay autoridades ahí controlando el orden de cómo se lleva a cabo y seguramente se podrá ver eso. Sí, va a ser más seguro ir a votar que ir al abasto, en otras palabras. Digamos, muy bien dicho. Y totalmente entonces, de acuerdo. ¿cómo no van a poder ir a votar? Pues no tiene sentido lógico la oposición a esto por los motivos que dicen, ¿no? Porque los que se oponen dicen que primero la salud, primero la vida, y que los proponentes de esta ley están contra la vida, lo ha dicho el ministro de Defensa, ¿no? Pero ya están apareciendo, pues, en una posición radical sin sentido común. Ya no estamos hablando de grandes pensadores jurídicos o políticos, es sentido común, ¿no? Si tú puedes ir al abasto, vas a estar en mejor situación que si vas a votar. Entonces, en definitiva, puedes ir a votar. Entonces, yo estoy de acuerdo con la ley. Me parece una vergüenza que la presidenta se oponga y la ponga en sometimiento al Tribunal Constitucional. Ahora, ese es, digamos, desde un punto de vista bien formal, ¿no? Pero en el fondo, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Lo que ella está haciendo es está mandando la ley al Tribunal Constitucional con el argumento de que esta es una ley que viola principios constitucionales. Claro, la salud. Claro. Pero en realidad lo está haciendo porque sabe que una vez que ella lo envió al Tribunal Constitucional,
la pone la ley en un sitio donde va a estar indeterminadamente ahí, porque el tribunal no tiene un plazo, el tribunal puede tratar eso hay plazos, pero los plazos judiciales tienen un truco, ¿no? Hay unos plazos que se establecen, pero y no lo voy a explicar el truco, pero en realidad, porque es un poco complicado, pero el plazo judicial cuenta desde el día que el juez tiene en su mano el asunto que tiene que tratar. Antes de eso no cuenta el plazo, o sea, puede estar ahí nomás votado durante 5 meses y no cuenta el plazo, sino hasta el día en que el juez lo tiene en su mano. Eso se llama cuando se sortea un caso, llega a la mano del juez, ahí empieza el conteo. Entonces, en realidad, esto es lo que están haciendo, lo están mandando al Tribunal Constitucional para que ahí muera, digamos, y ellos puedan seguir en el gobierno indefinidamente o hasta que les convenga y vean qué hacer. Pero, a ver, aquí hay un tema político de fondo, de cálculo político, que a mí me parece que está equivocado de parte de la presidenta. Quienes están en el gobierno están en la lógica de que mientras más lo postergan el tema, más le favorece a ella. Y yo quiero hacer un análisis ahora, muy, muy breve, si es posible, para ver que están absolutamente equivocados. Yo creo que ella ha crecido, de eso no tengo duda. Sí, eso hemos hablado. Desde el día 1 de la pandemia hasta hoy día ha crecido, eso es seguro. Ahora todos los bolivianos saben quién es ella, saben cómo se ve, están claros en eso. Y eso es muy importante en política, porque a veces, te digo, porque como he hecho esta profesión durante largos años, sé eso, la gente no llega a conocer a un presidente muchas veces, ¿no? Pero en este caso sí lo conocen, sí la conocen ella todos, porque es tan difícil esta situación que es imposible no conocerla. No ves otras noticias, lo único que puedes ver es a ella, digamos, ¿no? Entonces, claro, entonces ella ha tenido una oportunidad incomparable de promocionarse y lo ha hecho. Y yo creo que en alguna medida, por lo que tú has dicho, lo ha hecho bien, porque ahí está, la gente no se ha muerto como en Guayaquil, que al final es lo que importa, digamos, ¿no? Sí. Porque los números de la pandemia, si están bien tomados o mal tomados, si hay pruebas o no hay pruebas. Si nos basamos en muertes, van 62, que es un número bastante claro, alto. Que al final es lo que interesa, porque si una persona se infecta y no la contean, no está en el conteo, y después se sana, el impacto es cero, pues, ¿no? Está sano, digamos, ¿no es cierto? No hay problema con esa persona. Si 10,000 personas se infectan y no se mueren, es como un resfrío, pues, ¿no? Entonces, lo que en el fondo vale políticamente hablando son las muertes. Entonces, aquí en Bolivia, hasta el momento hay pocas muertes comparado con otros países, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto ella, hasta este momento, se ha manejado bien. No sé si ella, pero las circunstancias bolivianas han hecho que haya muy pocos muertos, por un lado. Por otro lado, no hay duda, yo creo, ni desde el análisis de Bolivia sola, ni desde el análisis mundial, que la economía va a empeorar. No hay duda, ¿no? Los economistas están compitiendo en quién hace una mejor predicción de hasta dónde vamos a estar más pobres de aquí a un tiempo, ¿no? Entonces, ahí habla la señora Lagarde del Fondo Monetario Internacional, haciendo unas proyecciones terribles, ¿no? Los economistas norteamericanos compiten en ver cuánto va a disminuir el Producto Bruto de Estados Unidos, y todos están en esa competencia, y aquí en Bolivia también, ¿no? Entonces, pero nosotros antes de la pandemia ya sabíamos que esta economía estaba muy enferma, y sabíamos que iba a haber una crisis, sabíamos que los precios bajos del petróleo nos estaban afectando. Bueno, ahora tenemos los precios más bajos de muchísimos años. Ajá. Claro, y eso es lo que exportamos, ¿no? Tampoco estamos exportando mucho más que gas. Entonces, aquí pues la crisis va a ser tremenda, ¿no? Y cuando se van a ver esos síntomas, yo creo que ya se están empezando a ver, pero mientras más postergamos el tiempo de las elecciones, más nítido va a estar la crisis económica. Entonces, si el día que salgamos a la calle en el nuevo enfoque de la cuarentena, con esta cuarentena dinámica, más gente va a estar en la calle.
Yo ayer me tomé el tiempo de leer el decreto, el último decreto, el que establece la cuarentena. Inclusive, quienes estemos, porque yo creo que Santa Cruz va a estar en la cuarentena más restringida, De acuerdo, ¿no? sí. De alto riesgo, creo que se llama. Inclusive esos van a estar, no va a ser como hoy día. O sea, el 11 de mayo, aun cuando estemos en el grupo de los de la cuarentena de alto riesgo, vamos a tener una situación muy diferente a hoy día, porque se están abriendo las puertas para una serie de actividades económicas. Por ejemplo, te digo, solo con lo que te voy a decir ya vas a ver la dimensión del 11 de mayo. El 11 de mayo, en todo Bolivia, sin importar la categoría de la cuarentena, se restablece el sector construcción. Y el sector construcción es mucha gente, Sí. porque no solamente son los albañiles que están trabajando en una casa. Los arquitectos, Son, ingenieros. y el que trae El los recepcionista de la baños. oficina, todos. No, y todos los materiales de construcción, ¿no? El cemento, la cal, una serie de gentes que están involucradas. Por eso es que este sector en cualquier parte del mundo es muy importante, porque tiene un efecto de labor intensivo, pues es lo que se llama en economía intensivo en trabajo, ¿no? Intensivo en mano de obra, ¿no? No es como otros sectores como el agrícola, por ejemplo, ¿no? El sector agrícola es muy importante, no quepa duda, pero no es intensivo en trabajo. El sector agrícola es intensivo en tecnología, hoy en día está muy tecnologizado, entonces no te están absorbiendo una mano de obra monumental. En sector transporte, el sector construcción sí. Entonces, el 11 de mayo ya vas a ver un montón de gente en la calle, con permisos y todo, pero vas a ver. Y lo que yo creo que no puede ignorar el gobierno es que el día en que eso ocurra, tenlo por seguro, que los sectores de los mercados van a salir igual, porque esos no están en el decreto, o están de una manera indirecta, digamos, ¿no? Porque dice, quien está vendiendo alimentos y de primera necesidad también puede, digamos. En síntesis, el 11 de mayo vas a ver otra Santa Cruz, pero eso va a ir acompasado con más infecciones, ¿correcto? La gente se va a infectar el coronavirus, porque ahora sí van a estar expuestos, ¿no? Y seguramente subirá la curva en cuanto a infectados y subirá la curva en cuanto a fallecidos, en cuanto a muertos. Entonces ya no vamos a estar en 66. Hay cálculos que se han hecho, varias personas, pero uno de los más fiables en este país ha resultado ser el ingeniero Villegas, el que hizo la predicción, el análisis de las elecciones fracasadas de octubre del año pasado. Ya. Claro. Y Villegas ha hecho un cálculo sobre esto, que lo abrazó mucha gente, porque parece que Villegas le ha acertado a eso. Él calculó desde el principio y hizo un sistema de cálculo que además lo transmitió en YouTube. Entonces, si uno lo ve, aprendes cómo él está calculando, ¿no? Ajá. Es muy lógico el hombre. Entonces, él dijo que hasta el 30 de abril iban a haber 1,000 muertos, y hubieron, pues, o sea, fueron como 1,040, creo, hasta ese día. Entonces, todo el no mundo... haber aplicado la cuarentena. Claro, entonces después ha hecho un cálculo con cuarentena y sin cuarentena. Y, no, mil casos, claro. Entonces, y después hizo un cálculo con cuarentena y sin cuarentena. Entonces, las proyecciones de él son terribles, pues, ¿no? La proyección es que sin cuarentena vas a llegar a 4,000 infectados a finales del mes de mayo. Esto es, perdón, con cuarentena. Y sin cuarentena, sus cálculos son 15,000. ¿Cuánto? ¿No? 15. Entonces, 15, sí, Okay. 15. Claro. Entonces, en algún punto entre medio vamos a estar, porque no vamos a estar sin cuarentena, pero tampoco vamos a estar con una cuarentena rígida como en este momento, no da la situación. Entonces, el número de infectados no van a ser 4,000, pero tampoco vas a llegar a 15,000, pero en algún punto intermedio vas a estar. Ese solo hecho va a aumentar el número de fallecidos, porque varios de esos va a ser gente que está débil o que son mayores de 60 años y que no tienen las defensas, van a acabar en los clínicas y en los hospitales. En los hospitales no se van a dar abasto, ya lo sabemos. Entonces, seguramente subirá el número de fallecidos. Entonces, en síntesis, ¿qué vas a tener de aquí a 3 o 4 meses? Vas a tener más muertos y más crisis económica.
Y eso le van a echar la culpa a la presidenta. A la presidenta. Claro. Entonces, a mí me parece el cálculo político malo de parte del gobierno. Al gobierno, en mi opinión, le conviene una elección ahorita. Lo más antes posible. Porque le está saliendo bien la cosa, pues, ¿no? Uh-huh. Y al MAS también le conviene ahorita, porque ellos son autores de la ley de las elecciones, ellos son autores de la ley de las alquileres, entonces se están moviendo políticamente bien también, ¿no? Uh-huh. Pero si postergas, mi cálculo es que ella va a perder mucha votación. Yo no veo que Camacho avance en Bolivia, yo creo que él avanza aquí en Santa Cruz, si es que avanza en algún lugar. Y Carlos Mesa, que está ahí haciendo sus intervenciones de entrada y salida en diferentes momentos. Uh-huh. Pero mi cálculo es que ella va a estar peor de aquí a 4 o 5 meses, ¿no? Yo creo que en 90 días va a estar peor que hoy día la presidenta. Entonces, no me parece lógicamente correcto. Creo que lo tocamos la semana pasada, que mientras más pronto se convoquen elecciones, menos tiempo tienen los demás candidatos para hacer campaña. También. Entonces, También. Eso le favorece, porque la única que puede hacer campaña ahorita, si lo quiere ver de esa forma, es la presidenta. Claro. Y en condiciones más favorables, ¿no? Así es, exacto, sí. Sí, es bien curioso. Hasta la única forma de interpretar su respuesta, bueno, creo que hizo una carta a todos los bolivianos, algo así, que yo lo vi en Facebook. Es totalmente político. Porque porque lo hicieron el MAS, tenemos que estar en contra. Cosa que me parece algo curioso. Porque muchas cosas tuvieron que hacer en conjunto o trabajar en conjunto luego de la renuncia de Evo Morales. Y pues dieron señales de que sí eran capaces entre el actual gobierno y el MAS de trabajar en conjunto para hacer cosas buenas. O sea, y ahora, bueno, parece que se ha vuelto totalmente político, ¿no? Pero bueno, es que tal vez ellos están entendiendo, los del gobierno, uh-huh, de que verse juntos con el MAS les hace mal. Y yo creo que hay algo de eso también. Porque okay, sí, yo veo mucha gente que comenta y no lo logro entender yo. Es eso, que no, que el gobierno de Áñez son serviles al MAS y igual son masistas y que están encamados con el MAS. Entonces, bueno, es un buen punto también. Pero qué lástima que se maneje así. Ni modo. Pero hay otra cosa que antes de que nos vayamos a otro tema. A ver. Con la ley. Y es el día que se aprobó la ley, hubo una eclosión. No eclosión tan grande, pero utilizo la palabra para graficar un poco, ¿no? Hubo una eclosión en diferentes partes de Bolivia. Mucha gente salió con cohetillos a festejar la ley o a festejar el 1 de mayo, pero una de las dos cosas. En la prensa dijeron que la ley, y dijeron que eran masistas, y en muchos de estos casos, en algunos de estos casos, se recurrió a la violencia, como en el Alto, por ejemplo, ¿no? Apedrearon a un bus que llevaba unos médicos que estaban encargados del asunto de la salud, de la pandemia. Sí, lo estaban transportando. En Yapacaní asaltaron a la policía, porque por lo que dijiste, ¿no? Supuestamente ahí había unos motocicletas que las querían liberar porque los policías las habían incautado, porque estaban transitando ilegalmente. Pero el hecho concreto no es, se han portado mal. El hecho político es que ha habido una insurrección, una especie de insurrección bien montada, porque ha sido montada en sectores muy importantes de este país y ha sido manejada con cierto grado de coordinación, todos al mismo tiempo, todos con cohetillos. A mí me parece que eso no puede pasar desapercibido. A mí me está mostrando que tienen un grado de... Primero hay una insatisfacción de las clases a las cuales el MAS llega muy grande, que es lógico. Hay una insatisfacción de dinero,
porque esa gente es la gente más pobre de este país Sí, y más necesita perjudicada. trabajar. Y son los que están pidiendo desde siempre que les dejen trabajar y el gobierno desde siempre dice que no deben trabajar, porque primero es la vida, que se cierren y se mueren de hambre. Entonces, entonces esa gente, su necesidad de esa gente coincide. Yo no creo mucho que los manejan desde Buenos Aires. Su necesidad de este grupo de gente coincide con la política del MAS, ¿no? Que es contra la cuarentena. Ujú, Entonces, no es tanto que los manejan, sino que los otros precisan un liderazgo de esa naturaleza y se juntan las dos cosas, ujú, ¿no? Y de la sal, ¿no? Este grupo de gente mayoritario, en mi opinión, es muy pobre y quiere salir a la calle a trabajar y hay un liderazgo político que está en sintonía con esa necesidad. Entonces, juntos están generando un movimiento en Bolivia, que ese día lo han mostrado en las calles. Han salido a tirar petardos. ujú. Entonces, ¿qué es eso, no? Yo les decía a algún amigo ayer, ¿no? La derecha, así quisiera y así tuviera el dinero en la mano, porque me decían, eso es pagado por el MAS. Yo no lo pongo en duda. Yo quisiera ver con millones de dólares, y no solamente Camacho, yo quisiera ver que el partido de la presidenta haga una cosa semejante. Lo dudo. Ni con plata van a poder hacer eso. Ujú. Y mucho menos el Carlos Mesa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está mostrando una cosa que no tienen otros, ¿no? El MAS está mostrando músculo político, porque en las clases populares está presente, ¿no? Y las clases populares están encontrando, además, lo que se había perdido un poco en octubre, ¿no? En octubre el liderazgo del MAS estaba muy cuestionado, Ujú. sabemos por qué, pero ahorita como que está volviendo a ganar importancia en esta coyuntura. Entonces, mi percepción es que lo que ha pasado ese día con esa explosión de De cohetillos. cohetillos y desobediencia y todo eso, está mostrando el más un Como un grado recordatorio. de cohesión, de músculo importante Ah, político. Entonces, eso no es poca cosa. Yo no, es una quería observación subrayar eso. interesante. Eh, y añadiendo a eso, bueno, luego voy a sacar la entrevista que hice. Yo hablé con un amigo que ya estás al tanto, para lo que están viendo o escuchando, un gran amigo que hizo su vida aquí en Santa Cruz, trabaja en las construcciones albañil y se fue cuando esto comenzó, se fue a su pueblo, un pueblo que se llama Surima, que está a 60 kilómetros de Sucre, porque su familia está allá, su mujer y sus 3 hijos, por la incertidumbre de lo que iba a pasar y todo aquello. Y hablé con él el otro día, porque allá sí lo están pasando muy duro y esa zona y todas esas localidades o comunidades del área antes eran como, bueno, el más reinaba, ¿no? O sea, en términos de porcentaje. Y lo que él me comentó que sí, después de la renuncia de Evo, que sí como que cambió la cosa más o menos, según su estimación de él, como un 50-50, Ajá, que no es poca cosa en una zona rural, ¿no? Que claro. el Así es. 50%, según su percepción, está apoyando al nuevo gobierno y que en la cuarentena, cosa interesante también, que yo le pregunté, ¿y la gente está acatando la cuarentena? Pero me dijo, sí. Y le dije, están acatando porque creen en la importancia de protegerse, de no contagiarse, o están acatando porque ni modo están obligados. Y no, la gente está consciente del tema de la salud y todo aquello. No, no es porque nos obliguen, sino porque entendemos que es bueno, por nuestro bien. Pero Ah, con eso dicho, en su pueblo, que no está tan alejado, está a 60 kilómetros de Sucre, están ajá. totalmente desatendidos. Nadie puede cobrar los bonos, porque para hacerlo tienen que irse hasta Sucre. ¿Cómo se van a mover ese pueblo? Él, Qué se- bárbaro. él tiene que caminar hasta donde lo deja un transporte clandestino. Tiene que Uf, caminar 15, 20 kilómetros hasta Sucre y a ver si llegan a tiempo si llegan a la cola para ser atendido antes del mediodía cuando se cierra el banco para cobrar su bono. Bueno, me estoy desviando un poco aquí, pero lo que me voy es que
En terreno donde el MAS había perdido popularidad o apoyo con toda la situación de octubre y noviembre, como que están empezando a recuperarse un poco por estos temitas. Y que hay Claro, gente, si eso es un pueblo alejado, también hay zonas periféricas en todas las ciudades grandes así es. que han quedado en el olvido, que no pueden moverse, que para llegar al banco tienen que caminar kilómetros y kilómetros a ver si llegan a tiempo para ser atendidos, a ver si llegan con todos los requisitos. Este, es complicado. Muy Pero bueno, interesante. sí. Hay que escuchar esa grabación cuando Ajá, lo yo ponga. voy a hacer un esfuerzo para editarlo y sacarlo o subirlo dentro de, bueno, entre hoy y mañana, hasta lunes más Ya, tarde. muy bien. Estaremos Eh, atentos. ya, pasamos al tema de los alquileres o Ya, al tema del plan de empleo, como quieras. ya a los alquileres, tal vez. ¿Ya? Porque es bien relevante eso para la gente. En Bolivia mucha gente vive de los alquileres, ¿no? Es así. Y sí, yo voy a hacer Es como un plan de jubilación o jubilación. retiro para mucha gente, ¿no? Claro, claro. Ese es mi punto, ¿no? A mí me parece que este es un golpe muy duro para gente que, en Bolivia, muy poca gente tiene jubilación. Ujú. En este momento, el 20% de la población económicamente activa está afiliado a la caja, porque el 80% no está afiliado a la caja porque no tiene un sueldo. Ujú. Son gente que vive el día a día haciendo negocios en la calle. Entonces, es pues pequeña la población que está afiliada a las AFPs en relación a los que no están. Pues mucha gente en Bolivia que no está afiliada, que nunca ha estado afiliada, ha trabajado toda su vida. ¿Para qué? Para tener una renta. Aquí le llaman renta. Sí, todo el mundo entiende en este país lo que es la renta, digamos, ¿no? Ujú. Y la renta es eso, es un alquiler. Entonces, mucha gente mayor que está por encima de los 60 años vive exclusivamente de la renta, ¿no? De lo que ha trabajado toda su vida. Se Así compran es. una casita, esa casita la ponen en alquiler y de eso viven. Entonces, si el gobierno viene y les corta su ingreso en 50%, esa gente que depende de ese ingreso se va a ver lastimada de una manera muy, muy severa, ¿no? Ujú. Ahora, el gobierno eh, todavía no ha tomado acción, lo que me ha sorprendido mucho, porque este es un tema, o sea, alguien lo dijo en las redes sociales, yo recojo lo que dicen otros nomás, ¿no? Alguien dijo, qué rápido han reaccionado con relación a la ley de las elecciones, ¿no? Ujú. Una reacción automática, ¿no? Porque quien escribió esa nota lo decía con claridad, decía, ¿por qué les interesa? Porque es el tema político, la presidenta quiere sobresalir y tener retos políticos, pero qué poco le interesa la ley de los alquileres, ¿no? Y verdad, tienes razón esa persona que escribió ese comentario en WhatsApp, ¿no? Yo le digo a ello completamente coherente, ¿no? Porque el gobierno no ha dicho nada con relación a la ley de los Mi alquileres. teoría al respecto es porque meterse en ese asunto, acuérdate que uno de los grandes temores y rumores que siempre corría con el MAS seguir en el poder Ajá, era que si vos tenías más de una casa, que el gobierno te iba a quitar la segunda y la tercera, la cuarta casa que tuvieras, claro, que eran socialistas o comunistas y ajá. que eso no se permitía. Entonces yo creo que es un tema bastante cosquilloso en ese temita que si el actual gobierno se mete ahí a querer intervenir en lo que es la propiedad privada, entonces lo van a tildar iguales, pues. Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso, honestamente. Sí, pero yo creo que no hacen bien en no proteger a la gente. Pero también yo creo que el gobierno ha hecho un cálculo, que es el mismo cálculo que ha hecho el MAS. ¿Cuánta gente alquila en Bolivia? ¿No? ¿Cuánta gente vive en alquiler? Mm, Claro, los inquilinos deben ser un número muy grande de gente, ¿no? de Que seguro. alquilan desde casas grandes hasta casas chicas y de Hasta todo, ¿no? cuartitos, sí. Claro, entonces estate seguro que el número de inquilinos es muy grande. Entonces, el MAS al redactar esta ley también se está agarrando la simpatía de esa enorme De la cantidad de gente. mayoría. Claro. Ujú. Entonces, sí hay gente que vive de los alquileres y son la gente mayor en su mayor parte, yo creo.
pero eso como que no le interesa tanto porque más son los inquilinos, ¿no? Entonces, la misma razón de estar utilizando la presidenta y su partido para no meterse en esta discusión, porque si se meten a la discusión van a perder el voto de esos inquilinos y el MAS los va a consolidar a su favor. Entonces, lo mismo, ¿no? Pero muy mal, porque si es un gobierno serio, debería meterse a la discusión, ¿no? No puede, claro, no puede no decir nada y dejar que todo pase así. Y en realidad el MAS está marcando la pauta en todo esto, ¿no? El MAS hace la ley de las elecciones, el MAS hace la ley de los inquilinos. Entonces, en realidad estás viendo el poder que tiene el MAS, no solamente en el poder legislativo, porque lo tiene objetivamente, sino también en las calles, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Por lo que yo te dije antes respecto a lo que ha pasado por los cohetillos de día y la entrevista que tú has tenido con esta persona, ¿no? El MAS está en un proceso de recuperación porque las circunstancias le están dando eso, pero sobre todo porque el gobierno tiene un mal manejo político, ¿no? O sea, no sabe ganar puntos en estas condiciones. Entonces, otra vez, no saben cómo llegar a la gente pobre de este país, a la gente que habla quechua y que habla aymara y que habla guaraní. Los propietarios políticos de este sector de la población siguen siendo los del MAS. El gobierno no tiene esa aptitud y los partidos de la oposición, los que no están en el gobierno, tampoco tienen aptitud. Entonces, es terrible. Ahí es donde vale el término en inglés que se dice out of touch. Exactamente. ¿Cómo sería eso en español? Bueno, de no estar anuente con la realidad de cierto sector o, en fin. Claro, dicen fuera de contacto, pero no es tan gráfico como out of touch, ¿no? Sí, pero se entiende, ¿no? No tienen, pues, acceso a esos sectores, ¿no? Y es una tragedia siendo político no tener acceso, ¿no? Sí, sobre todo cuando es un gran porcentaje de la población en general. Es la mayoría, pues, sí. Claro, es la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a organizar un partido político si no puedes llegar a la mayoría de la gente? Es un drama eso. Así es. Es un drama real. A mí me parece un drama terrible, pero así está el país, ¿no? Hay partidos que no tienen acceso a esos sectores de la población. Y mientras el MAS sea el único que tiene acceso, esto está duro. Bueno, ahí podríamos entrar en otro tema, pero lo dejaremos por ahí. Yo pensando en cierto ministro, el Tata Quispe, que hasta vos has visto en las películas que a veces lo tocaré brevemente, en algunas películas, o en muchas, siempre lo que le dicen en inglés, que tampoco sé cómo se traduce de todo el español, es un personaje token. Por decir, en una película donde hay entre los personajes 9 blancos, por decir, y un negro o un hispano. Claro. Lo tienen que meter porque no hay que olvidarse de los negros o de los hispanos o así. Entonces le dicen en inglés, le dicen, bueno, en la película es el token black guy o el token latino. Y me atrevo a decir que como que han hecho algo parecido con el tema del ministro Quispe, que está, bueno, aquí creo que le dicen figuretti, ¿no? Algo así, que como que lo pusieron ahí, pero para parecerse que sí están en onda, pero en realidad no están así. Es otro tema. Pero no, es que no es otro tema. A mí me parece un tema de fondo, Pablo, que estás diciendo. Es cierto lo que dices, es alarmantemente cierto, ¿no? Bueno, es lo que me voy que no estaba agendado. No, pero no importa, pues. La agenda es lo que menos importa cuando lo que estás planteando es importante, digamos, ¿no? Muy formal ya, pues, ¿no? Que la agenda. Pero este es un tema que tú tocas, es tremendamente importante, ¿no? Yo lo destaco, pero de manera clarísima, ¿no? La presencia de en castellano hay un dicho muy común, ¿no? Que se dice, una golondrina no hace primavera, ¿no? Y eso no es exactamente el token, pero es la idea, pues, ¿no? Una golondrina no hace primavera, pues el hecho de que hay una aymara en el gobierno
Que además, no te olvides, a este no lo han hecho ni ministro siquiera, ¿no? Este está de director Perdón. del Fondo Indígena. Sí, sí, Claro, perdón. No, claro. hay una la ministra, hay una ministra indígena que es otra de la Esa administración. es la token, ¿no? Ajá. Pero en este caso, él es token en el gobierno. Sí. Pero, pues no, pero es un token limitado, porque no lo ponen de ministro. Y eso es a propósito también, porque tienen miedo que él sea ministro. Te digo porque ya me han comentado a mí algunas personas A ver. de adentro del gobierno, ¿no? Lo consideran muy conflictivo. Entonces, le dan un podio, pero no el principal podio, que es el gabinete. Porque además el señor Quispe es un tipo brillante, ¿no? Su parte intelectual es tremendamente desarrollada. Él podría ser ministro seguramente mejor que la mayoría de los ministros, pero no le están dando ese podio porque consideran que él es un tipo muy conflictivo, es muy radical y no sé qué. Entonces lo ponen para que haga un show, pero un show en segundo plano, ¿no? desde claro, un poco más restringido. Y inclusive has visto, el ministro Murillo ya le inició un juicio por haber, claro, por una formalidad tonta, ¿no? Sí, porque, de acuerdo. Dice, claro, pero en realidad es lo que tú dices y así. Pero lo que estás diciendo tiene mucha importancia porque en la historia de Bolivia los partidos de la derecha, mejor dicho, sí, conservadores, siempre han hecho eso, ¿no? Siempre han conseguido una persona con chullo y una señora con pollera para decir que están con el pueblo, pero solamente cumplen esa formalidad cuando en realidad no pueden llegar a ninguna parte, ¿no? Eso siempre Para ADN hacia eso. ser incluyentes y... Claro, él mira hacia eso, ¿no? Y antiguamente el único partido que realmente tenía, no en los niveles que tiene el MAS, pero el único partido que llegaba a los sectores populares de una manera más nítida era el MNR, ¿no? Porque ellos sí habían tenido un contacto con esas bases con la revolución del 52, y eso se mantuvo durante algunas décadas, ¿no? Al final perdieron ese contacto, pero durante décadas lo mantuvieron, ¿no? Entonces, y hoy día esa cualidad la ha asumido el MAS de una manera diferente al MNR, más fuerte, digamos, ¿no? Pero es lo que tú dices, ¿no? O sea, es la presencia del señor Quispe es nada más que una golondrina no hace primavera, es la golondrina dentro de este otoño, ¿no? Claro, eso es. Esa es la cosa. Está bien, interesante. Volviendo un poco al tema de los alquileres, no sé en qué momento se perdió el hilo, pero no importa. No hay auspiciadores. Nadie se puede enojar con nosotros. Y lo que yo comentaba antes de grabar es que yo lo veo como parecido al tema de los sueldos, que aunque existe una ley que dice, bueno, y esto, bueno, que lo de los alquileres todavía no ha sido aprobado. Claro, no es ley todavía. No es ley todavía. No es ley. Que, bueno, supuestamente hay que pagar los sueldos, que nadie puede pedir, ninguna empresa puede pedir a nadie, ni dejar de pagarle su sueldo, aunque no esté trabajando. Pero ahí uno tiene que ver a nivel, bueno, de casos individuales, la realidad de cada, en el caso de los sueldos de cada empresa o cada empleador, sus posibilidades reales de poder pagar o no pagar. Y los mismos empleados lo saben. Entonces, eso hemos conversado de que, bueno, si yo soy empleado y trabajo en una empresa que antes de la cuarentena estaba en una situación muy complicada o precaria, que estaban pagando, de apenita pagando los sueldos, pagando atrasado. Entonces ahora es peor. Entonces yo como empleado, bueno, puedo tomar una decisión. O sea, a lo que me voy que a pesar de cualquier ley, yo sé que hay negociaciones internas en cada situación de cada empresa. Y lo mismo debe estar pasando con los alquileres, porque tienen que reinar en todo el sentido común. Yo si yo soy el dueño de la casa y lo voto al inquilino en la calle porque no me pago el alquiler, no creo conseguir otro inquilino para ocupar ese departamento o ese cuarto en este momento. Imposible. Entonces, ¿qué? O sea, tampoco me conviene.
Entonces, tiene que haber cierta flexibilidad, ver la parte humana, ser razonable. Y yo creo que todos somos seres, o sea, en nuestra mayoría somos seres lógicos y sabemos hacer uso del sentido común. Y que no es necesario tener esa ley. Quizás en casos extremos de alguien que quiera ponerse duro y cobrar, aunque la persona no tenga y querer botarle a la calle, pero esos deben ser casos muy al lado que dentro de un 1 o 2% de la totalidad. Entonces, no sé hasta qué punto será necesario estar queriendo implementar una ley así. No, la verdad que daría cierto alivio, supongo, para mucha gente saber que, bueno, entonces si el dueño de la casa no quiere entender, me respalda esto. Pero la verdad que no creo que en la realidad sea tan así, en mi punto de vista. No, bien. Mucha gente en las redes sociales y en alguna prensa está diciendo que es ilegal que se apruebe una ley de esta naturaleza. Yo no creo eso. No creo que es ilegal per se, ¿no? Porque en Bolivia misma hay muchos precios que están establecidos por norma, ¿no? Correcto. Podremos debatir que sí, pero eso es una cosa diferente. Bueno, no sé si es diferente o no, pero tú conoces, en Estados Unidos el precio de la gasolina cambia todo el tiempo, porque esa es la realidad, pues el precio del petróleo sube y baja, y cuando tú vas a poner gasolina a tu auto es diferente el precio, pues no es todos los días lo mismo, ¿no? Así es. Tiene sentido económico, pues eso, ¿no? En Bolivia no tiene sentido eso, porque está fijado por ley, pues, ¿no? Dicen, el precio del litro de gasolina es desde el año de la pera, ha sido hasta el día de hoy, ¿no? Pues el precio del petróleo ha subido hasta 120 y ha bajado hasta 12 y seguimos con el mismo precio de la gasolina. Eso no tiene ningún sentido. Hasta ahí hay gente que pregunta si lo van a bajar. Claro, imagínate, ¿no? Claro. Entonces, ahí ha intervenido el Estado con su mano y ha enviado un precio que no tiene ningún sentido, porque el Estado se mete a ese precio, pero se metió, pues, ¿no? Entonces, si se mete a eso, ¿por qué no se van a meter a los alquileres? Yo no creo que jurídicamente hay un problema, ¿no? El precio de la energía eléctrica, lo mismo, la energía eléctrica varía. Bueno, la diferencia es que, bueno, uno pone precio al pollo, o el gobierno pone precio al pollo, al arroz, a la gasolina, etcétera, que son como bienes, no quiero decir común, o sea, pero de consumo masivo, mientras que una casa, un cuarto, tiene un solo dueño. O sea, claro, el que vende un pollo es dueño de ese pollo, pero no de todos los pollos. Yo veo que sí hay una diferencia. Para mí una diferencia, no sé. No, es lo mismo nomás, es el Estado metiendo la mano en la economía. Y el Estado, en un Estado capitalista, no debe meter la mano en la economía. Pero aquí la mete y siempre la ha metido. Entonces, ahora dicen que no la meten los alquileres, no tiene sentido. Pero el punto no es legal, el punto es lo que tú dices, ¿no? Es de sentido común. Pero aquí no están actuando ni siquiera en protección a nadie, porque la gente autora de esta ley son seres humanos como tú y como yo, conocen la realidad, no son extraplanetarios, no son marcianos, ¿no? Saben Bolivia bien y saben que la gente, el inquilino y el dueño de casa se van a poner de acuerdo. Pero ¿sabes qué quieren? Políticamente redituar de eso. Entonces, la gente del movimiento al socialismo ha decidido que esta es una ley que les va a caer muy bien a ellos porque van a tenerlos a los inquilinos de su parte y han aprobado esta ley para ganar a los inquilinos. No pierden. Claro, entonces ahí por supuesto que es buen cálculo, es un cálculo político bien hecho, ¿no? Y el gobierno está contra la pared, porque si se opone, se va a tener a todos los inquilinos en contra del gobierno y en favor del MAS. Entonces, por eso es que tampoco dicen absolutamente nada, ¿no? Lo que sí me preocupa es lo que dije en un principio, mucha gente mayor, adultos mayores, dependen de estos alquileres, ¿no? Así es. Eso, cuando sopesan la importancia política de cuántos votos tienen los señores de la tercera edad y cuántos votos tienen los inquilinos, seguramente llegan a la conclusión de que hay más inquilinos, entonces les interesa más eso, digamos, ¿no? Gente joven. Entonces, yo creo que la intención es esa. Pero por otro lado, si tú piensas otra vez, yendo al ejemplo del pollo, ¿no?
¿Cuántos inquilinos hay? Tiene que haber el mismo número de propietarios de casas, ¿no? Ujú. No puede variar. Claro, si hay 100 inquilinos, tiene que haber 100 propietarios también, ¿no? Entonces, sí, es conflictivo, pero yo creo que es básicamente razones políticas. En síntesis, jurídicamente yo no creo que haya un problema con esa ley, Ya. pero está calculada de tal manera que quien la redactó cree que se está ganando puntos con los inquilinos. Yo Mi estaría de opinión, acuerdo. claro, mi opinión es que también hay dueños de casa y que son el mismo número de gente, Lo que hay que tomar en pero, cuenta también, perdón, que sí, interrumpa, es que no es que hay gente que lanza el grito al cielo, o sea, hay reacciones extremas en contra, como si se estuviese anulando o poniendo en cero el alquiler, y no es el caso. Entonces, no, bueno, no es el caso. que se pague la mitad. Claro. Entonces, ahorita todos tienen que ajustarse pues yo no sé, o sea, si yo no puedo ver cada caso y decir, bueno, hasta dónde le afectaría recibir la mitad y no la totalidad del alquiler, pero no creo que sea para tanto como para que haya reacciones tan extremas, ¿no? Pero además te voy a decir una cosa, y esto yo entiendo que solo saben los abogados. Eh, el argumento jurídico de los alquileres no es un argumento, pero es que me acabo de recordar, ese es el A ver, problema, ¿no? El Código Civil ya establece un tope para los alquileres, desde siempre. El Código Civil de Bolivia se aprobó en 1975. ya, Desde ese momento ya hay un tope para el monto que se cobra por alquileres de vivienda ok. en Bolivia. Claro, ese nadie se acuerda, porque, porque no tiene sentido, pues, ¿Vos ¿no? sabés el monto? No es un monto, está en O como relación, es a un los metros? no, al valor de la casa, Ah, ok. claro. Entonces, tiene relación, bueno, es claro, ¿no? Si una casa vale $10,000, tú no podrías cobrar un alquiler por encima del porcentaje que te señala el Código Civil, y ese Ya. porcentaje está puesto en el Código Civil. Existe eso. Entonces, el argumento de que el Estado no puede intervenir en los precios de los alquileres muere desde el momento en que el Código Con ese Civil, aprobado en precedente. 1975, ya pone un Ujú. límite, ¿no? Pero es un límite que nadie conoce, porque nadie lo aplica, porque es inaplicable por las razones que tú dices, ¿no? Porque es pues de sentido común esto, ¿no? Hay gente que quiere vivir en una casa y tiene dinero, van y pagan, ¿no? Ujú. Te digo, por ejemplo, los que vienen aquí en las petroleras, un petrolero que viene de Francia o que viene de donde venga, un tipo de Total, de Repsol, y les gusta una casa, van a pagar un montón de plata por esa casa, ¿no? Así no esté dentro del marco que dice el Código Civil, ¿no? Ajá. Entonces, sí, es un absurdo todo esto, pero ya hay un tope en los alquileres, existe, no es novedad, solo que ahora quieren ponerle otro tope, digamos, Ah, temporal. Eso es. bueno, Ya. veremos, a ver si el gobierno se pronuncia o no. Pues, pero como que no les conviene, ¿no? Eso pues, ese es el tema, claro. Ahora veremos qué hacen con la ley. La van a mandar igual que esta al Tribunal Constitucional, pero bueno, estoy adivinando nomás, ¿no? Mm, Lo cierto es que se politiza el país. Eso está clarísimo, ¿no? ujú. Si no, no hubiéramos tenido toda esta discusión. Se ha politizado tremendamente el país. Sí, yo creo Está que es politizado, la primera vez que hemos podido entrar en estos temas claro, políticos, sobre mucho todo tiempo. después de muchas semanas. Sí, así es. Y Se ya siente no hemos bien. hablado del coronavirus, hemos hablado del tema político Ajá. exclusivamente, ¿no? Claro. Así Em, está la cosa. Pasamos al último temita Claro que sí. del discurso del día de trabajo. Yo no le he escuchado ni le he leído, pero el punto más destacable, por lo que veo en los medios, es la propuesta de un plan de empleo, de generar 600,000 empleos en el país. Si he entendido bien, en el sector público, o sea, enfocándose en construcción de infraestructura de salud en los barrios y no sé qué. También menciona el tema de la agricultura. Este, esto, desde mi punto de vista, es pues totalmente político. O sea, tomarse o asumir un proyecto tan grande, eh,
antecito a las elecciones, pues no tiene otra explicación. Entiendo la preocupación por la economía y demás, pero que, o sea, ofrecer una solución estando en el poder que depende del poder mismo, de, bueno, el gobierno va a dar estos empleos, y totalmente contrario a lo que siempre ha sido la línea de los partidos que, opositores o en contra del MAS, que siempre ha criticado que la planilla del sector público se duplicó en los 14 años de Evo, que subió de, no tengo los números, pero si había, por decir, 250,000 empleos públicos, que hasta que renunció Evo, ya hubo 500,000. Y pues ya aumentarle 600,000, ya estamos hablando de aumento bueno, me estoy basando en números inventados, ¿no? Pero creo que va por ahí. Creo que va por ahí. Está por el 400 y pico mil empleos en el sector público, y aumentar el 600,000 es un aumento del 150%, que va en contra de una línea que siempre mantuvo la oposición, de que el MAS generó empleos con fines, o sea, por razones políticas. Yo no lo veo, yo no estoy de acuerdo. Yo sé que la economía va a estar hecha trizas hasta que se salga de esta situación, pero no creo que sea la forma, tampoco. Ya. Me voy a pronunciar sobre el discurso de la presidenta, pero te voy a pedir que me permitas una digresión. ¿Ya? Porque he encontrado en el Código Civil el límite del alquiler. Ya. Dale. Y me parece importante porque nadie lo menciona, pues, ¿no? Ajá. Por lo menos lo mencionaremos en el programa. No, me parece excelente. El artículo 715 del Código Civil actual dice así. Sin embargo, dice, el artículo 715 tiene dos acápites, número 1 y número 2. En el segundo está. Dice, sin embargo, el arrendador en ningún caso puede obtener por todo el fondo un canon anual de arrendamiento superior al 10% del nuevo valor catastral. ¿Entiendes? El valor catastral todavía, anual. Claro, no, o sea, no, exacto. Imagínate la locura, pues, ¿no? El 10%. El 10% del valor catastral. Eso hay que dividir entre 12 para sacar el... Claro. Yeah. Que realmente está mal redactado, pues el 10% del valor catastral lo divides entre 12, esa es la mensualidad. No podrías cobrar. Miseria. Claro, por eso te digo, claro, todos los alquileres en este momento están por encima de esto, están violando la ley, entonces deberíamos hacer una acción legal a todos los dueños de casa, porque no están cumpliendo con el artículo 715 del Código Civil, que en su segunda parte dice que eso que te he leído, ¿no? Entonces, es ridículo, pues, ¿no? Mira, aquí, solo para, yo sé que es muy majadero, pero te lo voy a leer todo el artículo 715 para que tengas una idea. Dice, artículo 715, reajuste del canon de arrendamiento, o sea, ¿cómo puedes reajustarlo, no? 1, dice, en caso de reajuste, el valor catastral del valor catastral del fondo se reajusta proporcionalmente el canon de arrendamiento. O sea, si tu casa va a valer más el próximo año de acuerdo al catastro, tú cobras más alquileres. 2, sin embargo, como siempre, sin embargo es lo que te mata en la vida, ¿no? Sin embargo, dice, el arrendador en ningún caso puede obtener por todo el fondo un canon anual de arrendamiento superior al 10% del nuevo valor catastral. ¿Estás? Tienes un tope. Entonces, toda esa argumentación de que es ilegal, de que vivimos un capitalismo parecido al de Adam Smith y no sé qué, es mentira. El Estado ya ha metido su mano a los arrendamientos desde 1975. ¿Quién sabe antes también? Pero no lo tengo aquí el Código Civil antiguo. Porque en Bolivia han habido 2 códigos civiles, nada más. Uno que fue aprobado con la fundación de la República, el año 1829 o 30. 20 y pico. Sí, que fue, pero el Código Civil se aprobó el 30, me parece. Okay. Lo aprobó Andrés de Santa Cruz. Y el Código Santa Cruz estuvo vigente hasta 1975. Así es, sí. Y el 75 se aprueba este Código Civil con ese tope de los arrendamientos absolutamente impracticable. Porque si lo quieres practicar,
Nadie va a alquilar sus casas porque nadie quiere regalar eso, entonces van a preferir venderlas, hacer lo que sea, pero no tenerla para arrendamiento. Así son las leyes, pues cuando están mal hechas, están mal hechas. Entonces, eso quería decir. Cierro ese No, tema y gracias, me retiro. gracias. Excelente. Me alegra mucho que la haya buscado. Ahora tienes que obedecer esa ley. No, ya más bien voy a ir a hablar con los que me alquilan los locales de la pizzería en Equipetrol y en la San Aurelio. Lleva el Código Civil, artículo 715, y aquí está si usted está incumpliendo. Y que sea retroactivo, ¿eh? Me va a salir debiendo. Ya no mucho. Claro, pues. No, está buenísimo. Así es. ¿Ves? Es peligroso leer la ley, porque ya encuentras derechos que tienes de repente, ¿no? Bueno, eso en cuanto al arrendamiento. El discurso de la presidenta ha sido un discurso proselitista. ¿Que está mal? Oh, claro que está mal. No, a mí me parece fuera del sentido común. La pregunta es, ¿le gana votos o no? ¿No? Esa es la pregunta política, digamos, ¿no? Porque está mal, pues claro, no le queda, pues ella es presidenta transitoria, no puede hablar de esos grandes proyectos cuando su horizonte de tiempo es máximo 90 días, ¿no? Entonces ella está hablando de hacer una serie de proyectos que indudablemente al tener un horizonte de tiempo, su vigencia como presidente 90 días, cuando habla de estos proyectos está haciendo campaña, pues no hay duda de eso, ¿no? La pregunta es si le conviene o no hacer eso. El gobierno ha llegado a la conclusión de que le conviene, de que está bien que hagan más campaña porque va a ganar puntos en materia electoral haciendo esto, ¿no? Claro. Yo creo que sí, que gana puntos, pero yo también creo que pierde puntos. Lo que no estoy seguro es si va a perder más puntos o ganar más puntos por este juego sucio, porque es un juego sucio, ¿no? Es un juego sucio. A ver, te voy a decir por qué es un juego sucio. Las leyes bolivianas electorales, que las ha redactado, en este caso, Evo Morales, él ha redactado esa ley, dice exactamente cuándo puedes hacer campaña. Y la campaña política está definida en la ley boliviana. El Evo ha definido eso. Él dice, la campaña política es cuando el candidato ofrece a cambio del voto algo. Entonces, él dice, eso tiene una duración. La ley electoral tiene una duración hacer eso. Y eso es, no me acuerdo si son... Es corto, ¿no? Es cortísimo, pues, claro. No me acuerdo 2 meses, algo así. Exactamente, exactamente. Entonces, pero eso puedes hacer durante esos 2 meses, digamos, o durante ese mes. Ofrecer algo a cambio de voto. Así se define la campaña política. Entonces, lo que está haciendo la señora Áñez, aunque ella no diga, voten por mí porque yo digo esto, en los hechos eso es lo que está haciendo, porque, otra vez, porque el horizonte de su periodo de gobierno va a terminar a 90 días. Entonces, es algo que no se puede llevar a cabo si ella no continúa como presidenta. Claro, entonces como en el fondo chantaje. está haciendo campaña. Claro, entonces está haciendo campaña política. Entonces está violando esa ley de la legislatura boliviana en cuanto a las elecciones. Sí está haciendo una campaña ilegal. Y yo creo que esa campaña ilegal le está generando una serie de anticuerpos en la población. Lo que no sé es sopesar es si son más los anticuerpos que los positivos. Mi percepción es que son más los anticuerpos, porque la gente empieza a repetir por todo lado eso y se hace común ya el argumento, ¿no? Entonces la gente que está pensando votar por ella, entre ella y Camacho o Mesa, de alguna manera dicen, no, esta persona es demasiado, está mal, pues, ¿no? Está haciendo lo mismo que el Evo, entonces posiblemente puedan votar por otro candidato. Esa es un poco mi percepción de esto. Pero sí, está mal, no me parece que ni siquiera políticamente está bien planteado. Yo creo que más ganaría con otro discurso, Pablo. En estas circunstancias, en el Día del Trabajador. En vez de andar hablando de las propuestas de aquí a 5 años, podría ser muy empática con los trabajadores de Bolivia el día 1 de mayo, ¿no? Y podría una mujer preocupada por los trabajadores en este día, en esta época de la pandemia, y no sé, pues ir a visitar trabajadores,
obsequiarles algo a los trabajadores que esté relacionado con la pandemia, ¿no? Específico para los trabajadores. Entonces yo creo que mostraría una sensibilidad hacia los trabajadores de Bolivia el 1 de mayo en relación a la pandemia, y ahí se vería más presidenta, ¿no? Preocupada por los trabajadores que una campaña, porque lo que ha hecho es abiertamente. Sí. Sí, y es ilegal. De acuerdo. Pero bueno. Así funciona. Así funciona, así es. Y como yo dije, no escuché todo el discurso, no sé qué más habría dicho ahí. Entonces, eso quiero dejar claro. Pero obvio, todos están, eso es lo que creo que captó más atención, fue esa propuesta, sin duda. Ajá. Bueno, querido Ernesto, me gustó mucho. Me sentí cierto alivio de poder hablar de algo que no sea el bendito virus y bueno, yo creo que como dije al comienzo, esto se va a poner cada vez más interesante. Se vio en esta semana muchos cambios en el ámbito político, no sé si cambios, avances o una evolución, sin duda, sí. y eso va a continuar, ya que las elecciones ya sabemos que se vienen. Y te pregunto esto, quizá para cerrar, dicen que dentro de 90 días, pero al final el calendario electoral, eso lo tiene que plantear el Tribunal Electoral y luego poner a disposición de la legislativa para que lo apruebe, o ¿cómo funciona eso? No, si la ley finalmente pasa el análisis del Tribunal Constitucional, va a ser ley. Así que eso entonces, claro, entonces ahí lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional es simplemente... electoral. El Tribunal Constitucional lo aprueba, ajá, ya pasa a manos del Tribunal Supremo Electoral para que hagan un calendario electoral en el marco de eso. Pero ya ya se ha destruido, pues, porque imagínate que se tome, por decirte, por hacerlo bien, que se tome 2 semanas el Tribunal Constitucional aprobando eso. Si dicen está bien, entonces... Perdón, se está cortando un poco. Yo recuerdo que el tiempo constitucional le va a sacrificar tiempo a los 90 días, es lo que quiero decir. Ya. No es lo mismo. Ya Ernesto, se cortó un rato. Creo que ya estamos en la hora pico del tráfico en Internet. En la última parte, no sé si quieres resumir en 10 o 15 segundos, porque no se entendió. Y ahí lo dejamos. Sí, no, es simplemente decir que el tiempo que esto está en el Tribunal Constitucional está consumiendo tiempo. Pues los 90 días que dice la ley ya no van a ser 90, pues si el tribunal 90 se toma más lo que tarde. Claro, pues ahí va a haber un desajuste que va a haber que arreglar, si es que lo aprueba el Tribunal Constitucional, si es que aprueba esa ley. Eso es todo. Bueno, un placer, pues, Pablo, ha sido un agradable momento esta discusión, como siempre. Igualmente, gracias a todos que nos están escuchando y viendo. Que pasen un excelente fin de semana. Gracias, Ernesto. Un abrazo. Muy bien, que te vaya bien. Chao, chao. Chao, chao.